21 de febrero del año 2000, se celebró por primera vez el Día Internacional de la Lengua Materna, establecido por la UNESCO para crear conciencia en todos los pueblos sobre el valor de las lenguas y preservarlas como patrimonio común de la humanidad. En México, cada 21 de febrero, desde su creación en el año 2003, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI por sus siglas, lleva a cabo diversas actividades para reflexionar sobre la importancia de conocer los contextos multilingües del país. Cada lengua refleja la forma como los distintos pueblos y culturas han formulado y organizado su pensamiento, su cosmografía y el entendimiento del mundo que le rodea. Cada lengua es entonces un universo semántico y conceptual, un fascinante engranaje de sonidos, emociones, asociaciones, símbolos y representaciones. Debemos estar conscientes que con la desaparición de una lengua, se pierde para siempre una parte insustituible de nuestra cultura, de nuestro saber. En México, existen 68 grupos etnolingüísticos distintos, cuyos idiomas pueden agruparse en 11 familias lingüísticas que, a su vez, incorporan 364 variantes dialectales diferentes. Según el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen. Las 7 lenguas originarias con mayor presencia en el país son las siguientes: el náhuatl, con más de 1,5 millones de hablantes; el maya peninsular, con 800,000; el mixteco, el zapoteco, el tzeltal y el tzotzil, con más de 400,000 hablantes cada una de ellas; y el otomí o ñañú, con 400,000 practicantes. El estudio y la preservación de las lenguas indígenas que se practican en México es una tarea que no debe desdeñarse, ya que muchas de ellas están siendo paulatinamente desplazadas y corren el riesgo de desaparecer. Nos encontramos en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán, en este hermoso espacio fundado para la difusión de la cultura popular e indígena de México, para presentar una emisión más de esta serie Antropológicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el canal 11 de televisión. El día de hoy tenemos un invitado especial para conversar y se trata del doctor Javier López. Es miembro del pueblo maya Tzeltal de Oxuca en el estado de Chiapas y es también el director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pero sobre todo es un intenso defensor de las lenguas y las culturas originarias de México. Bienvenido, Javier, me da mucho gusto que hayas aceptado estar con nosotros en este programa en el que vamos a hablar sobre las lenguas y las culturas originarias de México. Lekay, Siak, Binas Kurante Legrito, Ichaspat Balabotan, Lekuk Sakubil Kanabun, Aundi Chaus Baluk Hayun, Okwalabalibun. Te he saludado en mi lengua materna, Diego, y te he dicho: Diego, muy buen amanecer. Mi corazón saluda y reverencia la grandeza de tu corazón. Es para mi corazón muy grandioso el estar aquí y dialogar contigo sobre nuestra riqueza lingüística y cultural de nuestro país. Esto fue lo que te dije en mi lengua madre, Diego. Muchas gracias. En nuestro país, afortunadamente, ya
se empieza a reconocer con toda su importancia la presencia de una considerable diversidad lingüística. Hay, entiendo, más de 60 grupos lingüísticos y probablemente más de 360 variantes lingüísticas que enriquecen las perspectivas culturales y sobre todo la manera de entender el mundo de los distintos grupos que integran a México. A mí me gustaría que empezáramos un poco presentando el panorama general de nuestras lenguas originarias. ¿Cuántas son? ¿Quiénes las practican? ¿Cómo se configuran de alguna manera los grupos lingüísticos, Javier? Con el estudio que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hemos llegado pues a comprender ahora que en México hay 364 variantes lingüísticas que pertenecen a su vez, como sabes, a 68 lenguas, o como le llamamos ahora en el INALI, a 68 agrupaciones lingüísticas. Todo esto estos conceptos porque estamos aún en estudios todavía para ver, posiblemente hayan más variantes que no están registradas. Y bien, estas 68 familias lingüísticas, agrupaciones lingüísticas, pertenecen a su vez a 11 familias lingüísticas. Estos datos, Diego, es importantísimo si lo pensamos en términos de lo que decíamos de la riqueza lingüística de nuestro país. Debo decir además que de estas cantidades de lenguas, con el último censo que se hizo con el INEGI, que fue también un trabajo conjunto con el INALI en la revisión y adecuación del tipo de preguntas que se le debe hacer a las personas, resulta que del 2005, como tú sabes, donde se hablaba de que había pues entre 10, 12 millones de indígenas, ahora en el censo 2010 se registran cerca de 16 millones de personas que se autoadscriben como indígenas o que nos autoadscribimos como indígenas. Pero también es cierto que de estas cerca de 16 millones de personas, ya solamente 7 millones de personas hablan su lengua indígena. Mucha gente ha dejado de hablar su lengua, pero también debo comentarte, Diego, de esta diversidad lingüística, también es cierto que de las 364 variantes lingüísticas, 64 se encuentran con investigaciones llevadas a cabo con estudiosos de la lengua, con los propios hablantes de la lengua. Hemos llegado a comprender que ahora hay 64 agrupaciones o variantes lingüísticas que se encuentran en muy alto riesgo de desaparición. Es decir, no han desaparecido, pero podemos hablar de lenguas como el ayapaneco de Tabasco, que se registra ahora solamente con 21 hablantes. Bueno, en Chiapas mismo, la sierra de Chiapas, pues Mam, Ocho, con menos de 100 hablantes. Y si nos vamos en el norte con los yumanos, Paipai, Quiliguas, igual son lenguas con menos de 100 hablantes. Con todo esto, debo decir que a nivel de América Latina, México sigue siendo el país más rico en diversidad lingüística. Debemos decir que nos encontramos a nivel mundial entre las 15 países con mayor diversidad lingüística. El libro Patrimonio Inmaterial, Ámbitos y Contradicciones reúne una serie de ensayos y reflexiones sobre la cultura del maíz, la comida mexicana, los lugares sagrados de los huicholes, la migración indígena a la Ciudad de México, las expresiones musicales y diversas manifestaciones religiosas, entre otros temas. Con la coordinación de Carmen Morales Valderrama y Med-Marie Weicher, esta edición publicada por el INA se propone abordar la pertinencia y los alcances del concepto de patrimonio cultural inmaterial, partiendo de los principios y criterios establecidos en la Convención de la UNESCO sobre esta materia, promulgada en 2003 y ratificada por el Estado mexicano. Se puede adquirir en la librería Francisco Javier Clavijero, en la calle de Córdoba número 43, Colonia Roma. Durante mucho tiempo, las comunidades indígenas de México sufrieron la castellanización forzada y el menosprecio de sus lenguas. Fue así que en un principio los niños solo tenían acceso a los libros de texto en español.
ante la demanda de muchas comunidades y organizaciones indígenas de que la educación básica se impartiera en sus lenguas maternas e incluyera contenidos e ideas propias de sus pueblos. En 1978 se creó la Dirección General de Educación Indígena de la SEP y en el año 2001 se creó la Coordinación Nacional de Educación Intercultural y Bilingüe. Paralelamente, en las últimas décadas, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito ha publicado millones de ejemplares de libros en lenguas indígenas para la enseñanza básica, que se distribuyen en comunidades de todo el país. Para el ciclo escolar 2013-2014, la SEP presentó ejemplares de nueva generación para educación indígena y migrante. La SEP ha incorporado 93 nuevos títulos bilingües en 45 lenguas originarias, o sus variantes en beneficio de 1.6 millones de estudiantes del subsistema indígena. El tiraje rebasa los 8.5 millones de ejemplares, lo que representa el programa editorial más ambicioso en la historia de la educación indígena en México y Latinoamérica. Hay una intensa relación entre la diversidad lingüística, diversidad cultural y, como tú decías, diversidad biocultural. Así es. O natural. Y en ese sentido me parece que es de gran importancia trabajar en la conservación de esta riqueza lingüística, pero sí quisiera que pudiéramos profundizar un poco en las amenazas que tienen nuestras lenguas. Finalmente creo que los siglos XIX y XX fueron para México terribles desde el punto de vista del desplazamiento lingüístico y de la pretensión de imponer una idea unitaria de nación en donde todos teníamos que pensar de la misma manera, hablar la misma lengua, tener las mismas creencias y tener una misma matriz o perspectiva cultural. Ahora, afortunadamente, esto va quedando atrás, pero sí me gustaría que profundizáramos más en las amenazas. Recuerdo alguna vez, creo que en una charla platicaba cómo una señora otomí de la zona de Tierra Blanca, concretamente la comunidad de Cieneguillas en Guanajuato, nos platicaba cómo en su infancia recuerda que al regresar del campo a su casa estaba su papá colgado de un árbol, colgado de los pies, y abajo estaba el delegado municipal para exigirle que le prometiera que nunca iba a enseñar el otomí o ñañó a sus hijos. Y hasta que no prometió no lo bajaron. Y dice la señora, yo aprendí otomí entonces porque me enseñó mi mamá, porque mi padre, pues, si prometió tenía que cumplir su promesa. Esos son ejemplos extremos, pero ¿cuál es la condición ahora de las amenazas y el problema justo que notas del desplazamiento lingüístico? Yo siempre he dicho que la lengua es cosmovisión, la lengua es cultura. Es la construcción de un universo, construcción, ¿no?, social, cultural de todo un pueblo, de cualquier sociedad. Entonces, esas falsas concepciones, ¿no? Por un lado decíamos de lo indígena, el propio indígena cómo comprende su lengua y cómo comprende el otro. Es decir, ahí es donde yo digo que una falsación de la realidad, porque no llegamos a comprender del todo lo que implica esta gran riqueza lingüística, ¿no? Entonces, por un lado, en un segundo momento, esto nos ha llevado justamente, no lo vamos a generalizar, pero sí nos ha llevado a negar en muchos casos la identidad, la lengua y la cultura. Claro. Es decir, yo no hablo una lengua indígena, yo no soy indígena. Entonces, todo esto permeado, por supuesto, por un proceso muy fuerte de exclusión social, política incluso, de discriminación, de racismo. Las lenguas indígenas, las 364 y las 68 agrupaciones, están realmente amenazadas. Habría que clasificar. Muchas de estas son fuertemente presentes, como el náhuatl, que tiene poco más de 1,5 millones de hablantes, el maya, arriba de 800,000, mi lengua maya tzeltal cercano a los 500,000, el tzotzil igual. Es decir, solamente con estas lenguas estamos hablando de que hay hablantes de poco más del 60% del total de hablantes de la lengua, de los cerca de 7 millones de indígenas, ¿no? Entonces, ha habido pues disminución del número de hablantes. Entonces, las lenguas indígenas se encuentran amenazadas, tienen poca presencia en radio y en televisión, pero ahora están cambiando los paradigmas. Entonces, hay que trabajar justamente para que haya conocimiento de la diversidad.
Hay 67 lenguas indígenas registradas que, de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución reformada en 2001, son lenguas nacionales, no como antes se trataba como dialectos sin importancia, y son lenguas nacionales que deben ser respetadas como patrimonio cultural de la nación y como derecho de los propios pueblos a utilizar su propio idioma y sus idiomas cuando lo quieran utilizar. Entonces, el problema lingüístico es un problema nacional, como lo es en muchas otras partes. Por una parte, sí tenemos el reconocimiento, por fin, ¿no?, jurídico, de que las lenguas indígenas son lenguas nacionales y de que los pueblos indígenas tienen derecho a usar sus lenguas en sus escuelas, en sus municipios, en sus tribunales, en sus administraciones propias, pero de ahí a que se haga efectivo, pues todavía falta mucho. Uno de los avances que se han hecho es el uso de la lengua indígena en los tribunales, precisamente, en el sistema judicial, donde buena parte de la injusticia que sufren los indígenas es precisamente por el desconocimiento por parte de ellos del idioma castellano, pero también por parte de los jueces, ¿no?, y de los procuradores de los idiomas indígenas. Entonces, muchas de las injusticias que hemos visto en las cárceles, por ejemplo, pues se debe a esto. Ahora, la ley dice que es obligatorio que haya traductores e intérpretes a disposición de los indígenas en todo caso judicial en los cuales se vean envueltos, ¿no? Pero eso no se ha logrado porque no hay suficientes traductores. Y el INALI, entre otros, pues uno de los programas que tiene fundamentales es la preparación de intérpretes. Y hay mucha demanda para intérpretes, pero luego cuando hay los intérpretes no hay presupuesto para que los contraten y les den puesto en los tribunales donde se les necesita, ¿no? Pero se han hecho avances en estas últimas décadas, ¿no?, en cuanto al reconocimiento jurídico de los derechos de los indígenas. Está la reforma constitucional, están los tratados y los convenios internacionales, ¿no?, pero falta mucho por hacer en el propio país. Ahora, los indígenas se han movilizado y hay en su defensa, hay que decir que hay instituciones. Está el Sistema Nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos que funcionan más o menos bien en los diferentes estados, a donde pueden acudir los indígenas a denunciar precisamente violaciones a sus derechos y las injusticias de las que son víctimas, ¿no? Por otra parte, hay también una red creciente de organismos de derechos humanos de la sociedad civil, las famosas ONGs, que operan en el país, o los que trabajan con los migrantes, porque entre los migrantes también hay indígenas y hay organismos de la sociedad civil de derechos humanos que se ocupan también de proteger a los migrantes que pasan muchas veces por zonas indígenas mexicanas. Entonces, mientras no haya políticas educativas, políticas sanitarias, políticas sociales, políticas públicas en primer lugar, es decir, es el Estado el responsable de hacer que estas políticas funcionen. Esas son visiones que también hay que ir cambiando con la educación, con políticas de concientización social. Hay una dialéctica muy interesante entre amenazas y resistencia, ¿no? Así es. Y que da lugar a un universo muy, muy diverso, desde lenguas que tienen un proceso, digamos, de desplazamiento o extinción muy visible, hasta otras que se presentan fortalecidas y que extienden su presencia y su número de hablantes. Entonces, lo que me parece muy interesante de lo que anotas es cómo va cambiando la percepción social. Con la propia población, ¿no?, indígena, La incluso. percepción social, sin duda, estas perspectivas van variando. En el caso de Querétaro es muy interesante porque es un estado donde es muy clara la distancia entre el número de hablantes, que ya es reducido. Estamos hablando del 1.6% de la población mayor de 3 años que son hablantes de diversas lenguas indígenas, pero sobre todo del
ñañó u otomí, pero en Querétaro tenemos el 16% de población que se autoascribe indígena. Como indígena. Más de 260,000 queretanos dicen con orgullo que son indígenas. Entonces, eso cambia la perspectiva. Hay comunidades como San Antonio de la Cal, en el semidesierto queretano, en esta región que llamamos Otomí Chichimeca, en la que ya tenemos unos cuantos hablantes viejitos, pero que ellos dicen, bueno, ahora queremos que vengan maestros, que le enseñen a los niños, que le enseñen a los adultos, para que los papás podamos empezar a conectar y hablar con los niños. Algunas comunidades en donde tenemos que lograr esquemas de convivencia y de contacto entre abuelitos y niños, porque ya la segunda generación ya perdió la lengua. Sí, entonces, así es, pero así los es. adultos quieren que los niños aprendan, y entonces trabajando en talleres en donde los niños puedan dialogar con los abuelos y los abuelos empiecen a por lo menos familiarizarlos con el uso de la lengua originaria. Por supuesto. Entonces, esto va cambiando. En ese sentido, valdría la pena recuperar esta relación entre la multiculturalidad de la que tú hablas y el tema lingüístico como un factor, no el único factor que identifica a los pueblos originarios, pero sí un factor importante. Yo creo que en las estadísticas hasta el siglo XX había una relación muy elemental entre hablante de lengua igual a indígena, y ni siquiera todos los hablantes de lengua indígena decían soy indígena. Exactamente, ya dimos los datos, Sí. ahí están justamente, Entonces, ¿no? ahora tenemos que reconocer que son cosas distintas, pero sí íntimamente Que es un elemento relacionadas. importante, fundamental, pero hay otros elementos, por supuesto, ¿no? Yo creo que tenemos un enorme reto de cómo trabajar ahora, justamente, los prejuicios, tú lo sabes, no son fáciles de quitar. Luego pasan a ser parte del inconsciente social, del sujeto, del colectivo. Con toda razón, Albert Einstein decía en algún momento, es más fácil destruir un átomo que un prejuicio, porque se instala. Entonces tenemos que trabajar fuertemente con las instituciones públicas a nivel federal, estatal, municipal, con los propios hablantes de lenguas indígenas, trabajar justamente para pensar diferente los paradigmas monoculturales y monolingües. A mí me pasó recientemente que estuve en un viaje en Baja California para trabajar con el pueblo yumano en el Parque Nacional de Ensenada. Sí. Regresamos a la ciudad, a Ensenada, y me encuentro con una señora en una tienda que pasé, porque vi el logo del INALI, me pregunta de qué se trata, y le decía que fuimos a trabajar con los pueblos indígenas. Y la pregunta de la señora fue, ¿y a poco hay indígenas aquí? Debo decir que yo no vi una señora discriminatoria, sino interesada en conocer. Pero bueno, entonces los medios de comunicación, el sistema educativo, sin duda van a jugar un papel importantísimo para el conocimiento de la diversidad en un primer momento. Claro. Luego tendríamos que pensar justamente en la valoración de la otredad, de la alteridad, de esa diversidad lingüística. Entonces, en general, estamos en ese sentido, aunque debo decir, Diego, que los paradigmas creo que están cambiando. Veo en la población indígena, en la juventud indígena, por ejemplo, en los niños, en los adultos, aunque igual no hay que generalizar, una perspectiva diferente. Yo veo hoy a jóvenes, porque hacemos Congreso Nacional de Jóvenes Indígenas, ¿no? Entonces, jóvenes que dicen, estoy haciendo software libre en lenguas indígenas en mi comunidad. Claro. Estoy fortaleciendo mi lengua en mi comunidad. Estoy trabajando con mi lengua en la universidad. Y adultos igual, vemos un proceso diferente de reivindicación de la identidad primigenia, la lengua, la cultura, la presencia de las lenguas en las ciudades, pero también vemos una sociedad cambiante, una sociedad que va también en el lado de la valoración de la diversidad. Claro. Hoy hay mucha gente interesada en aprender una lengua indígena, porque bueno, sabemos que el plurilingüismo, el multilingüismo, el aprender o saber dos o más lenguas te enriquece cognitivamente, incluso para, como dijera don León Portilla, para entender el mundo desde otras ventanas. Sí, en fin, otras entonces, miradas. yo veo, Diego, en esta perspectiva de lenguas con mucha presencia todavía, muchas lenguas, ahí están las lenguas, es decir, no han desaparecido, ahí están las lenguas, pero también las amenazas que hay, ¿no? Claro. Es decir, las lenguas tienen que estar en la radio, en la televisión, como dice la Ley de Derechos Lingüísticos, en los diferentes ámbitos de la vida pública y privada. Y nos falta todavía para que eso suceda. El sexto sol a mí me maravilla porque es una metáfora en la cuenta del tiempo. Los ancestros
los antiguos mexicanos, mayas, nahuas, zapotecos, hablaban justamente del quinto sol y que vendría un nuevo sol que se alude a una nueva era. Y yo creo que hemos entrado ya a esa nueva era en la humanidad, ahora a nivel planetario, en donde las culturas empiezan a tocarse. Y el mayor desafío de esta humanidad que nos toca vivir en esta era es que seamos capaces de entender que no hay lenguas superiores en el mundo, que no hay culturas superiores, que todas son igualmente válidas y ricas. Y entonces en nuestro país, que todavía en el siglo pasado, en el siglo XX, privilegiamos a través del sistema educativo el español como una única lengua para todos los mexicanos, en este siglo, la Secretaría de Educación Pública tiene que abrir sus planes y programas hacia el multilingüismo y propiciar el diálogo intercultural en los espacios educativos para que podamos apreciar y valorar la riqueza cultural que tenemos en nuestra nación. Y entonces iremos superando este prejuicio de que el otomí, el náhuatl, el zapoteco son dialectos, son lenguas inferiores y que la única lengua importante es el español o el inglés. Que los niños en los espacios educativos, según la región, gocen el maya junto con el español, el inglés, el francés o el chino. Lo mismo para Michoacán, para Chihuahua, para todas las regiones lingüísticas del país. Y entonces sí estaríamos entendiendo y viviendo plenamente el sexto sol, que es un sol multicolor y multilingüístico. Yo diría que en general mi poesía se funda en esta cosmovisión del pueblo náhuatl. Por ejemplo, hay un poema mío que dice: Nihuicatia tutlacheles, niquincuicatia tocnigua nihuantlaltipactli, tonantzin tlaltipactli, y pampa tlatutlachiales, quehuac xochitl, ihuan quehuac cuicatl, xochitl, ihuan cuicatl. La versión castellana dice: canto a la vida, al hombre y a la naturaleza, a la madre tierra, porque la vida es flor y es canto, es, en fin, flor y canto. Entonces, a través de este poema, yo digo que la tierra es nuestra madre, es Tonantzin. ¿Y por qué es nuestra madre? Los abuelos dicen que es nuestra madre porque de la tierra provienen nuestros alimentos, proviene nuestro sustento, nuestra comida, todo lo que comemos, todo lo que necesitamos para construir nuestras casas proviene de la tierra. Y por otra parte, la vida es una flor. ¿Por qué? Porque nacemos, nos desarrollamos y florecemos. Y entonces los antiguos mexicanos, nuestros ancestros, decían que flor y canto es una metáfora para referirse a la vida. A mí me gustaría, Javier, que pudiéramos profundizar en esta noción de derechos lingüísticos y tal vez también después de lo que serían las políticas lingüísticas. Afortunadamente en este país ya desde el 92 se plasma en el texto constitucional la presencia de los pueblos originarios como elemento fundamental de la identidad y la diversidad de México. Se empieza a hablar de derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Se empieza a plantear entonces la necesidad de una distinta relación entre el Estado y los pueblos indígenas de este país. Esto en el terreno lingüístico, ¿cómo se expresa? Es decir, ¿cuáles serían y cómo pensar los derechos lingüísticos? En el 2003 sale a la luz pública la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. En términos de la perspectiva lingüística, creemos, al menos así lo veo yo, hay un giro paradigmático en materia de las políticas de lenguaje del Estado mexicano, porque se reconoce tanto el español como las 364 variantes lingüísticas del que referíamos como lenguas nacionales. Este es un punto importantísimo porque en este momento, hasta donde estamos, no hay una lengua oficial en México. Hay lenguas nacionales, claro, el español y las variantes lingüísticas que hay.
Esto es importante decirlo porque todavía igual hay una falsa concepción de que hay una lengua oficial. Aunque hay que reconocer, por supuesto, que el español pues, tiene mucha más presencia en las instituciones públicas, en la educación misma, en los medios. Claro que tiene mucha más presencia. Por eso mucha gente dice es la lengua oficial. Pero bueno, los derechos lingüísticos no. Reconoce a... Yo mismo, como hablante de lengua indígena, como miembro de un pueblo indígena, yo digo, hablo el maya tzeltal, es mi lengua. Pero el español también es mi otra lengua. Entonces estamos hablando de lenguas nacionales. Entonces un primer gran giro que da a conocer estos derechos lingüísticos. Pero justamente la Ley General de los Derechos Lingüísticos en México crea justamente el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Entonces como una instancia del gobierno federal para enarbolar políticas públicas, como decíamos antes, para la revitalización, el fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales. ¿Qué implica entonces este reconocimiento jurídico de lenguas nacionales y el hecho de que haya un instituto? Implica justamente que las lenguas indígenas tengan presencia en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Es decir, estamos hablando del marco jurídico. Implica que haya, por supuesto, presencia de las lenguas en la justicia, en la salud, en la educación, que la educación siempre ha habido, ¿no? Pero ahora con este giro paradigmático de los marcos jurídicos de las lenguas, con mucha mayor razón, y no solamente en la educación básica, sino en el sistema educativo nacional, las lenguas indígenas, en los medios de comunicación y en los diferentes niveles de gobierno, federación, estados y municipios, la presencia de las lenguas indígenas. Que estas lenguas indígenas estén presentes en materiales, en libros, es decir, empezar a pensar en la filosofía de los pueblos indígenas, no solamente como la parte oral, sino también la parte escrita de la filosofía de los pueblos, aunque también hay una discusión fuerte ahí sobre la oralidad y la escritura, ¿no? Sí, pero claro. bueno, ahí está justamente la posibilidad que da esta ley de que, bueno, se conozca la visión, la filosofía de los pueblos indígenas, se sistematicen, no solamente la filosofía, sino la epistemología de los pueblos, la construcción del conocimiento de los pueblos, estén en un documento, en fin, que tenga pues presencia los saberes, cómo se desarrollan, cómo se construyen los saberes comunitarios, incluso cómo se construye el sujeto indígena, ¿no? El movimiento de rock en lenguas indígenas es un fenómeno que busca revitalizar tradiciones y costumbres ancestrales a través de una propuesta expresiva auténtica y moderna, imaginativa y fresca. Grupos como Hamac Casim, integrado por Seris de Sonora, o el grupo Sac-Cebul, fundado por sinantecos de Chiapas, han revolucionado la manera en que muchos de los jóvenes indígenas percibían su cultura, demostrando que pertenecer a una etnia es cuestión de orgullo. A través de conciertos al aire libre y de organización de festivales masivos, este movimiento promueve la creatividad de los jóvenes indígenas sin abandonar su lengua originaria. Muchas veces se trata de música inspirada en cantos y danzas que se realizan anualmente en las fiestas de los pueblos, que hablan de la importancia de conservar el medio ambiente, o bien de historias que forman parte de la mitología de sus comunidades. Este género musical, que surgió apenas hace unas décadas, ya forma parte de la tradición oral de varios pueblos indígenas, rebasando las fronteras mediante conciertos en Estados Unidos, donde fomentan que las comunidades de migrantes fortalezcan sus raíces identitarias. Yo quisiera que nos pudieras platicar un poquito más sobre esta noción de los derechos lingüísticos y posteriormente que nos pudieras plantear los esfuerzos que están haciendo por un lado las comunidades y junto con ellas o acompañándolas las instituciones como el INALI, que tú presides, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, lo que se está haciendo
ya en el terreno de la política pública? El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas está enarbolando acciones que revitalicen las lenguas, que fortalezcan, y esto acciones no solamente de investigación. Y debo decir que, Diego, la estrategia y la política pública que estamos enarbolando es trabajando en conjunto, en primer lugar, con los propios pueblos indígenas. Claro. Es decir, definiendo acciones conjuntamente con ellos. Te pongo de ejemplo, estamos normando la escritura de las lenguas indígenas. Entonces estamos, ahora el INALI, generando las condiciones para que los pueblos discutan cómo deben escribirse sus lenguas. Y entonces, con apoyo de investigadores de universidades y con apoyo y asesoría del INALI. Pero básicamente los que definen cómo escribir las lenguas, es decir, las normas de escritura, son los propios hablantes. Escritores, poetas, líderes comunitarios, mujeres, hombres, estudiantes, maestros, ¿no? Pero por un lado estamos llevando a cabo un trabajo importantísimo que en el INALI le he llamado yo políticas de responsabilidad institucional y social compartida. Es decir, que hablar de lenguas y pueblos indígenas no es solamente responsabilidad del INALI o de la DGI o de la CDI, sino cómo los propios pueblos indígenas toman en sus manos proyectos comunitarios, y esto le estoy llamando yo proyectos de base comunitaria. Claro. Pero por un lado, haciendo acciones institucionales, por ejemplo, el hecho de que las lenguas indígenas sean visibles y audibles. Es decir, que las lenguas indígenas estén visibles en el sentido de que se conozcan dónde están, y que la sociedad mexicana, por supuesto no siendo egoístas, hay que compartir con toda la sociedad mexicana esta riqueza lingüística, dónde están los pueblos y los hablantes de lenguas indígenas, y por un lado, que audibilicen, es decir, que escuchen los sonidos particulares de las lenguas. Entonces estamos hablando de la música indígena, la poesía indígena, que se escuche en la radio, en la televisión, en la prensa, justamente para ir familiarizando a toda la sociedad mexicana con nuestra riqueza lingüística. Ahora, si revisamos el Plan Nacional de Desarrollo, hay 5 grandes líneas que tienen que ver con los derechos lingüísticos. Es decir, esto ya como política pública plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Número 1, justamente lo que implica revitalizar las lenguas en riesgo. Por un lado, estamos trabajando con la formación de intérpretes y traductores en materia de justicia sobre lenguas indígenas. La serie ha dicho que en el país hay por lo menos o poco más de 8,000 presos indígenas. El problema es que muchos de ellos no tuvieron la posibilidad de ser asistidos por un intérprete. Y así estamos también trabajando en el ámbito de salud, estamos trabajando en mediadores interculturales en la educación, y junto con todo esto, por supuesto, aspiramos a dar respuesta a la otra línea importante del Plan Nacional de Desarrollo, que es la equidad en los medios de comunicación, es decir, que las lenguas indígenas tengan mucha más presencia, lo que ya decíamos, en los medios. Pues sí. Entonces, estamos trabajando justamente para que las lenguas se escuchen en televisión, en radio, en prensa. Claro que nos falta mucho para que así sea. El maíz es una de las plantas cultivadas con mayor diversidad genética y durante milenios ha sido la base de la alimentación de los pueblos que habitan nuestro territorio. México juega un papel fundamental en la conservación de dicha diversidad biótica y las comunidades indígenas son portadoras y guardianas de la riqueza de nuestros maíces nativos, que preservan mediante la práctica de una agricultura tradicional sustentada en saberes ancestrales. Milpa es una palabra de origen náhuatl que se deriva de mili, que significa heredad, y pan, sufijo que indica que algo está sobre un determinado lugar o circunstancia. La milpa remite a un sistema de policultivo en que además de maíz se cultivan otras plantas alimenticias y medicinales, como frijol, calabaza, tomate, chiles, amarantos y una gran cantidad de hierbas de toda clase. Es un complejo sistema agroalimentario que data de tiempos prehispánicos y que mantiene su vigencia en la actualidad. La asociación maíz-frijol-calabaza se encuentra en las milpas de casi todas las regiones de México, aunque hay infinidad de variedades de dichas plantas según las características ambientales, las costumbres y los gustos culinarios de cada comunidad. Para muchos grupos indígenas, la milpa es el principal sostén de su economía.
Alrededor de ella se reúne y organiza la familia, y los productos cosechados tendrán su expresión final en la cocina. A lo largo del siglo XX, la migración, tanto interna como externa, se convirtió en un fenómeno característico del país. El crecimiento demográfico, los modelos económicos que privilegiaban el desarrollo urbano industrial y las regiones de agricultura comercial a gran escala llevaron al campo tradicional mexicano a procesos de marginación extrema. Esta situación provocó procesos de migración rural-urbana de campesinos expulsados del campo que llegaban a los centros urbanos en busca de mejores condiciones de vida. El impacto de la modernidad de las últimas décadas también ha incidido en la migración de la población indígena a las ciudades. Gran parte de las mujeres se dedican principalmente al trabajo doméstico, aunque también tienen que recurrir al comercio ambulante junto con hombres, jóvenes y niños. Una parte de la población indígena que vive en el área metropolitana del Distrito Federal regresa a sus comunidades cuando tienen oportunidad de hacerlo. Otra ha sentado raíces en la capital y se ha configurado ya como población urbana, pero se trata generalmente de grupos vulnerables, puesto que siguen sufriendo discriminación, carecen de oportunidades de trabajo y desenvolvimiento y se enfrentan a un medio cultural adverso. De igual manera, el fenómeno de la migración hacia Estados Unidos se ha incrementado, lo que supone riesgos y desventajas evidentes, pero también ha favorecido la habilitación de lealtades y formas de organización y ayuda mutua, a partir de las cuales los grupos indígenas pueden afrontar la aventura migratoria y mantener su lengua y su sentido de pertenencia e identidad hacia sus comunidades de origen. El huipil es una prenda femenina tradicional en las comunidades indígenas, cuyo origen se remonta a la época prehispánica. Tradicionalmente se confecciona con un lienzo de tela doblado, dejando una apertura para la cabeza, de manera que el escote suele ser de punta. Los huipiles tradicionales se tejen en telar, pero pueden llevar también bordados alrededor del cuello. Cada grupo indígena confecciona y decora sus huipiles de manera característica. Hay huipiles que solo llevan bordados en la franja alrededor del cuello, y otros muy elaborados, como los de las chinantecas oaxaqueñas, que son tejidos y bordados con motivos geométricos de distintos colores que cubren la prenda por completo. Los motivos de los bordados generalmente tienen un intenso contenido simbólico, que se ha transmitido de generación en generación. También existe la interpretación de que la mujer que porta un huipil emerge simbólicamente por la abertura del cuello, con los brazos extendidos, se sitúa en un espacio sagrado entre el cielo y el inframundo. En los pueblos de Yucatán lo llaman hipil, y es una mezcla de indumentaria indígena con la vestimenta que llegó con los conquistadores españoles. El terno yucateco consta de 3 piezas: jubón, huipil y fustán. Cada una de las piezas lleva bordados y encajes y se complementa con tocados de lazos y flores para el cabello. Las indígenas yucatecas lo usan diariamente, y hay mujeres que lo llevan en ocasiones especiales. Decíamos entonces, Diego, aprender a vivir en la diversidad implica necesariamente el reconocimiento y la valoración del otro. Y hay una parte importantísima que los derechos lingüísticos los vemos como derechos llave, en tanto que si se toma en cuenta la lengua materna de un sujeto, estamos hablando de el respeto a sus fundamentales derechos humanos para el ámbito de justicia, salud, en fin, en todos los sentidos. Entonces, aquí estamos hablando sí de los derechos lingüísticos, pero habrá que verlo como un derecho humano fundamental. Imagínate, Diego, nada más lo que significa para un hablante. Cuando una persona va al hospital, no habla español, fíjate, Diego, lo hemos platicado en corto,
puede significar o la vida o la muerte, de no entender o no propiciar el diálogo intercultural con esta persona que va al ámbito de salud. Entonces, Claro. por eso los componentes del multilingüismo en el sentido del reconocimiento de la diversidad y la intercultura, incluso hablamos del diálogo intercultural, es decir, el diálogo de los saberes, el compartir estos saberes tanto de los pueblos indígenas como de las sociedades de otras culturas, cómo compartir y aprender y crecer todos, como decimos en Maya Tzeltal. Esta parte que es filosófica para mí del Maya Tzeltal me gusta mucho. En Maya Tzeltal decimos, Tesmeleluk opkayitike, mastak y asfalpatin bes kopyayeste yantik ansviniketike. Meleltek opkayitike humpahal aistoyolul. Meleltek opkayitike humpahal aiskoplalul. Meleltek opkayitike humpahal aisimul. Hayun hunuk akabenuk tekodantike. Hunuk akakich patiktamuk. Melelte mehichas pastike, hiches chiotik yeslekobotik. Melelte mehichas pastike, hich yeschiotik talek, y chakich victes lekupteseltes lumaltike. Entonces, en español quiere decir, decimos los mayas Tzeltal, la verdad de nuestra palabra y pensamiento no puede darle la espalda a la verdad de la palabra y pensamiento de las otras y los otros, porque cada cual tiene su propia altura, porque cada cual tiene su propia profundidad, porque cada cual tiene su propia importancia. Entonces, es mejor que nuestros corazones caminen juntos, es mejor que nos llevemos muy en grande, es mejor que dialoguemos, porque si así lo hacemos, entonces así crecemos, así florecemos y así fructificamos todos. Además, si así lo hacemos, entonces así traemos el bien para nuestra comunidad. Yo diría, si caminamos en el terreno de llevarnos muy en grande, yo diría, haremos más grande este país en el reconocimiento y valoración de la diversidad. Se dice fácil, Diego, ¿verdad? Pero sabemos que hay que construirlo, hay que hacerlo, hay que trabajar. No basta con el discurso, hay que hacer acciones concretas justamente para que los hablantes de lenguas indígenas puedan usar su lengua. En ese terreno estamos trabajando. Vuelvo a decir, nos falta mucho para que así sea, pero estamos en ese camino construyendo este México incluyente, Diego. Sí, como dices, caminar juntos en la construcción de un país igualitario, justo, plural, incluyente. Así es. Esa sería la tarea, ese es el desafío Nuestro de desafío. todos y pues tenemos en ese sentido que crear puentes de comprensión. Esperamos que este programa sea eso, ¿no? Un acercamiento a la comprensión de lo diverso. Nuevamente te externamos el más profundo agradecimiento, Di Hamodi en Ñañó, y bueno, pues... Y en Maya Tzeltal, Siak, Bocol y Albat Kotantik, Yun, Telabaybutik, Stohol, Tehkop Kayetike, y la Mea Va. Bocol Abalikta Pisilik, Yun, Telabaybutik, Stohol, Tehkop Kayetike, y la Mea Baik. Esto quiere decir, Diego agradece a mi corazón por haber escuchado nuestra palabra y agradecemos a todos por haber escuchado nuestra palabra. El Ilamea quiere decir, mírense en su interior y en su exterior durante su caminar, que es como decir, cuídate o ahí te ves. Pues agradecemos a todos por haber escuchado nuestras sencillas palabras en esta nueva emisión de la serie antropológica del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Canal 11 de televisión. Muchas gracias.